Muchísimas gracias, buenos días con todos nuevamente. Para mí es un gusto poder presentar hacer esta presentación y defensa de la tesis, como ya dijo Santiago, aproximación metodológica empleando información de libre acceso para la detección de embarcaciones en el océano mediante el procesamiento de imágenes satelitales SAR, usando analítica de datos relacionados con información ICE. El maestrando, quien habla, ingeniero José Benítez, directora, doctora ingeniera Karin Nemer Pelliza y codirector, licenciado magíster Eric Muñoz Ríos. Como antecedentes, dentro de la introducción debo mencionar un par de cosas. Básicamente que el tráfico marítimo demanda el catastro de las embarcaciones y el monitoreo del tiempo y espacio de las mismas. Siempre esto con temas de seguridad marítima, salvamento de la vida humana en el mar, atención a emergencias, naufragios, etc. Y la Unión Europea mantiene un proyecto coordinado y gestionado para el monitoreo global de ambiente, hábitat terrestre, con acceso libre y con capacidad de observación satelital de alta calidad a escala mundial. Esta es una iniciativa europea denominada Programa Copérnico o también Copérnicus, del cual debo decir que Ecuador signó a principios de este año justamente con la Unión Europea, con la Agencia Espacial Europea, un convenio para este efecto. Eso solo como un comercial. Continuando con la introducción, existe un amplio interés por la detección e identificación de buques, obviamente con aplicaciones comerciales, políticas, también militares, lo que lleva a una línea de investigación para la creación de algoritmos que empleen imágenes satelitales y combinen estos datos, incluyendo sobre todo para este estudio que yo he efectuado dirigido y codirigido con mis directores y codirector, el tema SAR, con el programa Sentinel. La idea es detectar embarcaciones en océanos mediante la teledetección SAR y su vinculación con el sistema de radiofrecuencias ICE. Este es un sistema bastante especial al cual no todos están en obligación de estar adscritos. Por ley pueden estar adscritos solamente las embarcaciones que tengan más de 300 toneladas de registro bruto. Los pesqueros artesanales, los que hacen las embarcaciones militares y las embarcaciones ilegales, si se quiere, normalmente no se conectan o lo desconectan o lo apagan o lo dejan fuera de servicio. Por otro lado, la pesca ilegal no declarada, no reglamentada por sus siglas INDNR, representa una grave amenaza a la seguridad alimentaria a nivel mundial, su sostenibilidad y su conservación dentro de los recursos marinos, así como también el bienestar económico de las comunidades que dependen de la pesca como subsistencia, sobre todo los pescadores artesanales. Este es un problema bastante amplio y no solamente en el Ecuador, sino en toda Latinoamérica, por así decirlo. La FAO, que es la Organización de Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas, destaca esta problemática. Y aunque no existen datos regionales bastante acertados sobre su impacto, se estima que esta pesca no reglamentada, no declarada, captura alrededor de 26 millones de toneladas anualmente, valoradas en 23 billones de dólares, lo que representa aproximadamente el 28% del total de las capturas. Este dato es del año 2020. Esto como una importancia económica del tema. El estudio, que está motivado por este problema económico que representa esta pesca ilegal en el territorio marítimo del Ecuador, y se puede extrapolar obviamente a la región. En el Ecuador existen aguas interiores, mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, como ya vamos a ver un gráfico ya mismo, y la plataforma continental, como en todos los países que están adscritos a la CONVEMAR, que es la Convención del Mar de las Naciones Unidas. Y en lo más importante, en Ecuador, el territorio continental es 1/5 del territorio marítimo, lo cual por gravedad hace ver la importancia de la vigilancia, supervigilancia, control de este espacio acuático. Los expertos de la FAO, como indiqué anteriormente, han destacado que el 90% de las pesquerías en el mundo están en riesgo, con una sobrepesca o sobreexplotado, mejor dicho, con el 31%, el 58% plenamente explotado y solo el 10% está siendo extraído por debajo del límite sostenible, es decir, tenemos un problema de sostenibilidad. En el año 2020, las exportaciones mundiales de peces ascendieron a 148 mil millones de dólares y se estima que el valor de la pesca ilegal representa entre el 16 y el 7 y el 16% de este monto.
Acá tenemos el territorio marítimo del Ecuador. Tenemos el Ecuador con sus 200 millas de aguas jurisdiccionales y tenemos un poco el área de estudio que me basé para este tema, que son el archipiélago de Galápagos o las Islas Galápagos, en donde por ser un patrimonio de la humanidad posee una reserva marina y especies endémicas de esa zona, lo cual verifica la importancia de generar un estudio en base a esta zona. Con este antecedente me he permitido efectuar o voy a buscar resolver las siguientes preguntas. ¿Es factible utilizar la información de Sentinel-1 con suficiente resolución espacial para la detección de embarcaciones en el océano? ¿Qué tipo de cuáles software se pueden emplear en el procesamiento de imágenes? ¿Y es factible obtener información de los sistemas SAR del Ecuador? El objetivo general de este estudio es vincular las imágenes obtenidas con el radar de apertura sintética de la constelación de satélite Sentinel con la información provista por el sistema de identificación automático ICE para la identificación de embarcaciones en áreas marítimas prefijadas. Ese general y específicos tengo 3. Analizar la información provista en las imágenes provenientes de la constelación de satélite Sentinel del programa Copérnicus. Usar las herramientas de la plataforma de aplicación de Sentinel, SNAP, de la Agencia Espacial Europea para el procesamiento de imágenes obtenidas con el radar de apertura sintética en la detección de embarcaciones. Y tercero, evaluar la implementación de confirmación del blanco o contacto mediante la aplicación de analítica de datos, de acuerdo a la concordancia con las posiciones presentadas por el SNAP y el ICE para la identificación de embarcaciones. Así las cosas, presento primeramente un marco teórico de lo que se refiere al SAR y posteriormente al ICE para irnos introduciendo en la metodología que se utilizó. Básicamente, el término SAR proviene de las siglas Synthetic Aperture Radar. Es un tipo especial de radar que se utiliza para obtener imágenes de alta resolución a larga distancia, incluso desde el espacio, lo cual es este es el tema. Es una herramienta muy útil para obtener imágenes detalladas en la superficie terrestre, independientemente de las condiciones meteorológicas, clima, iluminación, día, noche, nubosidad, etc. El radar de apertura sintética es un radar que se monta en una plataforma móvil, al igual que en convencional, emite ondas electromagnéticas que secuencialmente se transmiten y los ecos retrodispersados son recogidos por una antena. Acá presento una geometría básica de imágenes SAR donde podemos verificar el dispositivo emisor, el nadir, el eje radial de su avance, el eje horizontal, la región iluminada por la antena y la franja que puede ir siendo analizada o vigilada siempre y cuando dependiendo del modo que se lo emplee. El modo de emisión me refiero. El radar es un sensor activo que emite pulsos electromagnéticos, como dije hace un rato, para registrar su retorno y una vez reflejado por la superficie obtiene las imágenes del área iluminada. El radar no requiere fuentes de iluminación, por tanto es una primera buena característica versus los sistemas ópticos en su capacidad para operar tanto de día como de noche, con lluvia y con nubosidad. Consta de varios componentes esenciales: transmisor, receptor, antena, sistema de almacenamiento de datos y un sistema de procesamiento de datos. Para el satélite normalmente se lo suele hacer en una estación terrena, cuando esté embarcado el SAR. Dentro de los mecanismos de reflexión tenemos básicamente los 3, el especular, el difuso y el de doble rebote, y suelen ser de tipo lateral, es decir, no apuntan directamente hacia abajo en dirección al nadir, sino que lo hacen con un cierto ángulo. En cuanto a la polarización de estos sensores de apertura sintética, es la orientación de la onda del radar que emite la antena de SAR. La onda está compuesta por campos eléctricos y magnéticos, los cuales están dispuestos perpendicularmente uno respecto del otro y básicamente determinan la dirección de la polarización. Esto es HH, horizontal, transmisión, recepción horizontal. BB, transmisión vertical, recepción vertical. HB, transmisión horizontal, recepción vertical. Y BH, transmisión vertical, recepción horizontal. El radar,
existe un observatorio europeo como una iniciativa conjunta de la Comisión Europea y la Agencia Espacial Europea dentro del marco de esta iniciativa Copérnicos que les comentaba hace un rato, que busca implementar servicios de información de libre acceso justamente para este tipo de estudios. Y se basa en los datos recopilados por satélites de información de la Tierra y de información obtenida en la Tierra también. Los Sentinel-1 son capaces de proporcionar imágenes de alta resolución y amplia cobertura gracias a las imágenes en banda C y que operen los 4 modos que ya voy a indicar, con resoluciones de hasta 5 metros y cobertura hasta 400 kilómetros de pisada. La misión Sentinel está formada por constelación de 2 satélites, el 1A y el 1B, donde se encuentran en una órbita sincronizada en el mismo plano orbital. El 1A son ópticos, el 1B son radar. Como indiqué anteriormente, el radar SAR de apertura sintética no se ve obstaculizada su onda por la nubosidad o por la falta de iluminación. Y permite capturar imágenes de alta resolución de masas de tierra, zonas costeras, rutas de navegación globales, así como en el océano especialmente. La misión Sentinel cuenta con una variedad de servicios que, por ejemplo, seguimiento y mapeo de hielos marinos en el Ártico, vigilancia ambiental marina, incluyendo la detección de derrames de petróleo, detección de buques para mejorar la seguridad marítima, cartografía para las gestiones de bosques, aguas, suelos, cartografía para ayuda humanitaria y situaciones de crisis para obtener imágenes de pronta respuesta justamente ante este tipo de emergencias. La misión se encuentra en una órbita heliosincrónica circular a una altura de 693 kilómetros. Su ciclo de repetición, es decir, su revisita es de cada 12 días y cuenta con un radar de apertura sintética en banda C. Dispone de una antena matriz que está orientada hacia la derecha y admite los ángulos de la operación en polarización anteriormente indicada, H más HB y BB más BH, a través de una cadena de transmisión conmutable de HOV y 2 cadenas de recepción paralelas para las polarizaciones HB. Los 4 modos que indicaba anteriormente son el strip mal, el mapa de franja, el interométrico de franja ancha, barrido extra ancho y modo wave, modo de onda. Por otro lado, la misión Sentinel mantiene una plataforma que se denomina Sentinel Application Platform, que es por sus siglas SNAP, que es una colección de herramientas e interfaces de programación de aplicaciones API desarrolladas justamente con el objetivo de facilitar este uso, visualización y procesamiento de una amplia variedad de datos de detección remota. El SNAP es capaz de manejar imágenes satelitales de cualquier origen, no solamente de los Sentinel, sino también puede ser empleado con otros sensores y otras cargas útiles de otros radares de otras empresas o de otras agencias. Y cuenta con una aplicación de escritorio muy amigable, intuitiva, que permite la visualización, procesamiento y análisis de los datos de observación de la Tierra y un conjunto de procesadores de datos científicos que se pueden ejecutar desde la línea de comandos o invocados desde la aplicación del escritorio. Por otro lado, ya vimos el radar, vimos el SNAP, ahora vemos el sistema ICE. El sistema de identificación automática ICE, por sus siglas en inglés, es un sistema que permite la transmisión automática de información sobre la posición, rumbo y velocidad de un barco, siendo su principal finalidad mejorar la seguridad de navegación. Al permitir otros barcos y autoridades marítimas conozcan la ubicación, movimiento de embarcaciones y de esta forma prevenir posibles colisiones, ayudar en emergencias y sobre todo ahora ayudar con la pesca ilegal. La IMO, que es la Organización Marítima Internacional, establece la obligatoriedad de este sistema, de empleo de este sistema en buques de más de 300 toneladas brutas que realizan viajes internacionales con el fin de garantizar una mayor eficacia en el seguimiento, control y detección de las embarcaciones. Acá tenemos un esquema de funcionamiento del sistema ICE, donde no solamente es satelital, sino que también puede ser empleado en torres costeras, así como también en embarcaciones o plataformas móviles como buques, submarinos, sobre todo lanchas guardacostas, helicópteros e inclusive aviones, justamente para cerrar el círculo. Me parece, por ejemplo, que Argentina tiene 3 tipos en el Mar de la Plata de este tipo de sistema, me parece que con unos canadienses. Las estaciones son dispositivos terrestres, como indiqué anteriormente, y también pueden estar embarcados en los buques, los cuales transmiten a una cadena amplia de receptores a lo largo de la costa.
lo que permite una amplia cobertura del tráfico marítimo en una determinada región. En cambio, el ICE satelital están instalados obviamente en los satélites a una órbita baja y captan las señales de los emitidas por los transpondedores o transponders terrestres, permitiendo determinada localización de los buques. Recopila los datos que se encuentran en alta mar y que no pueden ser monitoreados por las estaciones bases terrestres. Como resultado, tenemos una cobertura global con este sistema respecto del Automatic Identification System. Por otro lado, dentro del proceso que se llevó a cabo para el desarrollo del estudio, se verificó analítica de datos, analítica Python y analítica de ubicación. Analítica de datos, bueno, es una herramienta que permite organizar y analizar los datos que posee, ya sean históricos en tiempo real, estructurados o no estructurados, cualitativos o cuantitativos. Tiene un impacto significativo en la introducción de algoritmos para optimizar momentos críticos, como los que veremos a continuación, justamente en pos de cubrir la pesca ilegal y presentar una operación de los datos en cuanto a su análisis y el seguimiento sobre todos los resultados. Dentro del lenguaje Python mantenemos esta analítica Python, que es una aplicación de las técnicas y herramientas de analítica avanzada que utilizan el lenguaje de programación en el código abierto Python. Esto acelera el proceso de interpretación de los datos en las organizaciones y permite identificar patrones y mejorar resultados de forma eficiente. La analítica de datos tiene un impacto significativo en la introducción de algoritmos para optimizar momentos críticos, como indiqué anteriormente, y la solución de esta analítica cubre el proceso analítico desde el acceso, la preparación, análisis, hasta la operación del análisis y el seguimiento de los resultados. Y por otro lado, la analítica de datos, que también es conocida como geoanalítica, consiste en agregar datos geográficos al activo de datos con el fin de extraer información valiosa que permita a los miembros de la organización acceder a análisis espaciales u otras capacidades. Al aprovechar la información de ubicación en análisis de datos, se puede identificar patrones geográficos y poder relacionarlos entre ellos. Con respecto al sistema de información geográfica, el QGIS, que también es un sistema abierto de fácil acceso, esto funciona como una base de datos geográfica asociada con objetivos existentes en un mapa digital, analizando y relacionando diferentes tipos de información con una sola localización geográfica. La analítica de ubicación ofrece la posibilidad de crear análisis geográficos detallados de forma instantánea y proporciona capacidades analíticas profundas que permiten llevar a cabo análisis predictivos y otras optimizaciones a través de su ubicación. Esta identificación de los buques se basa en el uso de transpondedores y dispositivos activos instalados en las embarcaciones que se sincronizan y comunican con un centro de monitoreo. El objetivo es utilizar la información que se puede extraer de las imágenes SAP para desarrollar un algoritmo que automatice su procesamiento y permita la detección de embarcaciones en el océano. Con respecto a la metodología, para el procesamiento de información proporcionada por Sentinel se utiliza el software LibreSnap, como indiqué anteriormente. La detección de infraestructuras asociadas con buques sobre el agua se logra mediante el uso de algoritmos de detección de puntos brillantes que se basa en la alta retrodispersión de estos objetos en relación a su entorno, toda vez que el agua absorbe la onda, mientras que el metal del cual están construidos normalmente los buques pesqueros, que son de alta mar, la refleja con mucha facilidad. Acá tenemos un diagrama del esquema que procedí a seguir. Tenemos, por un lado, la descarga automática, el preprocesamiento de las imágenes y las imágenes Sentinel. Y por otro lado, otra entrada que tenemos la información del sistema ICE, procesador, se procesan ambas señales, se procede a su validación y procedemos al producto. Justamente que sería la sobreposición de estas dos capas para así determinar un match entre los buques que se encuentren operando como vamos a ver más adelante, como buques declarados como no colaborativos o en actividades ilegales. Acá tenemos las áreas de estudio. Primeramente se utilizó el área de estudio, como se puede apreciar, en los Estados Unidos, el estado 50 de Hawái, y por otro lado, en las Islas Galápagos, en el Ecuador, justamente por la similitud que existen tanto en
en longitud como por ser zonas volcánicas, justamente con mucha actividad de fauna marina y actividad pesquera en su alrededor, lo cual lo hace bastante óptimo el empleo de estas áreas para su estudio. Básicamente, iniciamos con el estado de Hawái porque en el estado de Hawái obtuvimos de la NOAA, que es el Instituto Oceanográfico o la Agencia Oceanográfica de los Estados Unidos, información mucho más actualizada que en Ecuador con respecto a los datos ICE. Elaboramos códigos en Python para la descarga automática de las imágenes satelitales de libre acceso para su posterior procesamiento y procesamiento automatizados. Empleamos una interfaz, o sea, una API de Sentinel que facilitó la búsqueda y descarga y recuperación de los metadatos con las imágenes de Sentinel del Centro de Acceso Abierto de Copérnicus de la ESA. Y se evaluó la posibilidad de utilizar otra plataforma como Vertex y de la Alaska Satellite Facility, y se llegó a la conclusión de que para este tipo de imágenes ambos sistemas poseen la misma información. El lenguaje de implementación del SNAP es el Java y por consiguiente todos sus sistemas se puede acceder desde dos subsistemas, el Snap Engine y el Snap Desktop. Desde programas desarrollados en Python y efectuar el procesamiento automatizado de las imágenes empleando esta API que indicaba del Snap para el reconocimiento de los navíos en el océano. Básicamente efectuamos la descarga desde dos fuentes diferenciadas, desde la Alaska Satellite Facility, las 49 imágenes de Hawái, y desde el Centro de Acceso Abierto de Copérnicus, 40 imágenes de las Islas Galápagos. El primero se siguieron las instrucciones bajo el código de Python. Finalmente se procedió a efectuar la descarga de imagen por imagen de forma manual para que no hubiese interrupciones. Este fue uno de los grandes problemas, las interrupciones, porque inicialmente introdujimos las 40 imágenes de una sola vez en un código de apertura. Sin embargo, tuvimos muchos problemas en cuanto a la interrupción que presentaba, tantos problemas eléctricos, se trababa el programa, entre otros. Acá les presento solamente un pantallazo de las imágenes que se descargaron tanto en Hawái como en las Islas Galápagos para un vistazo general. Las correcciones que se efectuaron. Las correcciones que se efectuaron básicamente son las estándar para el procesamiento, la calibración radiométrica para poder disponer de valores de retroexpresión de píxeles y corregir las extensiones de la señal radar. En un inicio, para reducir la influencia del moteado de las imágenes, y empleamos Sigma 0. El multilooking o speckle filtering también para suavizar la imagen porque presentaba ciertos inconvenientes en la distorsión, sobre todo en los bordes. La corrección geométrica con la finalidad de corregir la deformación y posición de la imagen una vez efectuado el filtrado. Esto es dentro del software Snap ya. Y se identificaron sobre la imagen áreas cercanas a las costas donde se buscaba verificar la presencia de embarcaciones, que ya vamos a ver que sí las encontramos, y se procedió a hacer unos recortes de las imágenes, sobre todo el área de interés, guardándola como un nuevo producto con un subset. En este nuevo producto se procedió a verificar la presencia de contactos aplicando el algoritmo correspondiente, que es justamente dentro del SNAP, el radar, SAR Applications, Ocean Applications, Ocean Objects Detections. De las dos polarizaciones que mantiene el satélite Sentinel-1, la BH y la BB, se empleó la configuración BH, puesto que es la mejor para la detección de buques, dada su geometría. En la polaridad BB se aprecian mucho mejor las estelas de las embarcaciones, lo cual también contribuye a su detección, pero desde otro punto de vista. El que vamos a utilizar ahora básicamente es el contacto, justamente para poder hacer el match o el pareo con los contactos dispuestos en el sistema ICE. Por otro lado, tenemos la información ICE. Acá tenemos la National Oceanic and Atmospheric Administration de los Estados Unidos, que es la que nos proveyó mejor dicho, la que nos permitió descargar estas imágenes justamente desde su página web. La imagen, estos son datos de información abierta, y obtuvimos imágenes del mes de enero del 2017 y del mes de febrero del 2017.
Por otro lado, teníamos otra fuente para descargar imágenes, justamente que es del Global Fishing Watch, sobre el archipiélago Galápagos, en la región insular del Ecuador, empleando el Fishing Vessels, accediendo a la descarga a través del Fishing Vessels. Con estos rasters de polaridad BH y BB y el detalle de la información sistema AIS en formato CBS de texto de las coordenadas de los barcos, ambos en las mismas fechas, ambos en las mismas horas aproximadas, se verificó un algoritmo de detección sobre los rasters radar. Como parámetros colocamos como eslora, el eslora es la longitud del barco o de los buques, 15 metros estándar, y como máximo 500 metros, que es lo que permitía el SNAP. Inicialmente comenzamos con 30 metros, pero se quedaban por fuera muchas embarcaciones porque sobre todo las artesanales son de menor longitud y no se las podía verificar. Las imágenes ya como resultado se proyectan en dos bandas dentro del SNAP. La banda 1 se trata de los datos de radar y la banda 2 contiene ya las clasificaciones. Y con eso se procedió a la conformación de las imágenes y se llegó a la clasificación de manera automática de la imagen que contiene uno o más barcos. Acá tenemos una captura de pantalla de procesamiento de imagen con el SNAP, justamente con la detección de embarcaciones, que está situado, básicamente esto de aquí se trabajó primeramente en Hawái. Efectuado este proceso de clasificación, se recorrió o se trasladó un kernel a toda la imagen a fin de identificar las coordenadas donde se identificaron barcos. Y se efectuó un buffer en cada una de las coordenadas de la detección para explorar si hay o no coincidencia con el dato ICE. Ya veremos más adelante cuán cercano deben estar para que se pueda determinar o no si hay o no hay coincidencia. Dentro de este buffer se buscaban las coordenadas del sistema ICE que coincidan con fecha y hora del contacto encontrado. De existir datos en el sistema ICE para este buffer, con los contactos que se encuentren dentro del mismo y que no estén registrados en esta información ICE, eran considerados como contactos oscuros o barcos no colaborativos, que justamente es uno de los objetivos de este estudio. A este proceso de analítica de datos se le denominó, para efectos de este trabajo, como hacer un cotejo, un macho, un pareo entre los dos tipos de información, tanto en el sistema ICE como la información satelital de las imágenes descargadas y procesadas por el SNAP. Inicialmente se verificaron dos scripts que los terminamos juntando en uno. El ICE Processing en Python, con la finalidad de realizar la lectura del ICE y la lectura de imagen SAR simultáneamente. Y el ICE Function en Python mismo, asimismo, con 3 funciones que son usadas primero para acceder a los datos SAR. Finalmente, conjugamos todo en un solo script que se denominó ICE Selection, toda vez que se utilizó este otro método para poder emplear la referida analítica de datos, el mismo que tiene su basamento en poder exportar en formato BIM, DMAP, que sale el SNAP, hacia otro formato CSV o empleando también Excel. Los datos, olvidé decir que los datos que salen del sistema ICE de la NOAA son también en formato CSV. Esta fue la forma que logramos buscar para poder hacer este match y poder hacer el estudio en un mismo formato. Acá les coloqué algo del ICE Selection, básicamente para que se cambiaba el file, es decir, la carta o el área de la detección de cada zona y las fechas para poder ir cambiando y utilizando el mismo logaritmo. Acá también podemos ver que se introducía cada carta, ya una vez que esté procesada, perdón, cada imagen una vez que esté procesada para poder efectuar el procesamiento. En el primer bloque se verifica la importación de librerías. Así comenzamos con importando la librería NumPy para trabajar con los arreglos e incluir funciones matemáticas, así como también con librerías Pandas y GeoPandas. Esta última para verificar información que se encuentra en Shapes y los formatos CSV que están georreferenciados. Posteriormente, en el segundo bloque, la lectura de los archivos de información ICE, en donde básicamente se declara el directorio donde se encuentran ubicados dichos archivos. El nombre del archivo ICE que se descarga, se lee dicho archivo y se imprime en su pantalla utilizando GeoPandas en cuanto a sus dimensiones. Posteriormente se efectúa el análisis para verificar el tipo de datos que se encuentran cargados como ICE y se lo encasilló en una columna denominada Base Date T, que es la que contiene el tiempo y que
se lo pasa de formato datetime de pandas y nuevamente se imprime el nombre de dicho archivo. Se toma fecha, año, el mes y el día para posteriormente crear una columna date donde únicamente se coloca el año y el mes y el día y trabajar con ese formato. Se verifica posteriormente en el siguiente bloque la lectura del archivo de formato CSV de los contactos concebidos mediante el sensor SAR. Igualmente se define un directorio y se creó una variable denominada date.csk, que es la fecha de captura de la imagen SAR, la misma que será utilizada a fin de filtrar los datos size únicamente para quedarnos con los de ese día. Posteriormente, con esto se utiliza información del data Panda, que es donde se cargó la información de pandas en los datos size, justamente para irlos asociando, y se localiza la columna del date de todas las fechas que coinciden en el date CSK. Se cargan los archivos los datos del archivo de la imagen de SAR con un data frame y nuevamente se los pasa datos numéricos tanto en longitud como latitud que resultó del snap, ya que estos están cargados como flotantes. Ahí se hace como están como flotantes, hay que hacer el procedimiento justamente para poder leerlos. En el siguiente bloque se aprecia el proceso de apareamiento, es decir, hacer el match entre la posición que refleja el sistema ICE con la posición que refleja el sistema SAR de Sentinel, resultante del snap. Tenemos ahora dos nuevas columnas, latitud y longitud, donde se coloca la diferencia tanto en latitud como en longitud de los datos de ambos sistemas, es decir, del ICE y del snap para todos los puntos ICE. Y se resta la longitud que tenga cada punto de longitud que resulte el primer contacto en la aplicación del snap, y se hace lo propio con la latitud, haciendo esto para todos los puntos de contacto que se presentó. Acá se creó un pequeño ciclo de diferencias de los datos en longitud como en latitud de los datos size referidos respectivamente a longitud y latitud, donde la diferencia sea menor a 0.17. Esto es angular, tanto para latitud como longitud. ¿Por qué 0.17? Porque justamente calculamos, se hizo un promedio de la velocidad con que navega un buque que está pescando, y como no es un buque que deje transporte ni es un buque mercante, pues está, entre comillas, orbitando en un área y avanza más o menos unas 10 millas o 10 nudos, 10 millas por hora. Esto es dado que cada señal del sistema ICE viene cada 5 minutos, es el tiempo que recorre a una velocidad de 10 nudos en esos 5 minutos, estos 0.17 de arco. Se verifica un 1 donde se cumple y donde no se cumple se verifica un 0. Se tiene un 1 para cuando haya contacto de punto de snap y además se coloca un 1 dentro de ICE. Esto es dentro del producto resultante del algoritmo y para todos los puntos que estén cercanos al punto de contacto. Y aquí ya empezamos a tener los productos. Adicionalmente se crean los negativos, es decir, verificar dentro del archivo snap los contactos que se verificaron como 0, es decir, que no existían. Este lo llamamos ICENEC, es decir, son los que no están suficientemente cercanos a ningún punto ICE, y el ICEPOS es lo que sí están suficientemente cercanos siempre considerando todos los contactos que fueron empleados y detectados por el SNAP. Siempre. Repito, los ICENEC son los que no están considerando el sistema ICE, y el ICEPOS sí, de los que fueron detectados por el SNAP. Filtramos los datos ICE, retiramos todos los puntos que no estuvieran cerca del contacto y quedamos finalmente de 3 archivos. El ICENEC, el Data ICE y el ICEPOS que les acabo de indicar. Cada archivo ICE cuenta con alrededor de 2 millones de registros, lo cual es muchísima información, y necesitamos archivos más manejables con menores tamaños. Es así que ahí se logró este efecto con el desarrollo del Selecting ICE by Date, justamente establecimos rangos de fechas que son justamente las fechas de las capturas de las imágenes satelitales, la misma que se toma tanto de la designación de cada imagen. Con este filtrado bajamos entre 40.000 y 70.000 datos respecto al sistema ICE de una de las dos muestras que se posee, que hicimos en el diseño de estudio. Y se determinó como rango de hora específica los de las tomas de imagen satelital SAR para cada fecha. Con esto redujimos de 40.000 a 4.000 los registros ICE, ajustando justamente las horas para cada fecha,
y cargando cada imagen SAR en QGIS con el dato filtrado de información ICE justamente de esa fecha y de esa hora, verificando los cuadros donde existe coincidencia en ambos sistemas. Así las cosas, se verificó como una ventaja la optimización de la selección de las imágenes SAR en función de la disponibilidad de los sistemas ICE dentro de cada escena y de sus proximidades. Esto fue muy importante porque con ello se obtuvo una validación de los contactos obtenidos mediante el pareo de información en ambos sistemas. Como ventajas, podría indicar que se permitió comparar los contactos detectados por el SNAP con los contactos del registro ICE, se pudo convalidar los contactos como positivos y cuando son negativos, se logró reducir o sintetizar la base de datos de 4 millones a tan solo 4.000 a 6.000 por día y por hora, y se verificó una coincidencia de información entre ambos sistemas para verificar la exactitud del SNAP, evaluando la potencialidad del empleo de los sistemas SAR para aplicaciones marinas de interés, que justamente es uno de los objetivos. Acá tenemos una visualización de las pisadas SAR en los recuadros rojos. Los contactos con sistemas ICE en fecha y hora se destacan con puntos rojos, y las coincidencias SAR y ICE ocurren los puntos rojos que están dentro de los recuadros. Este es el mismo, este es otro ejemplo. Y aquí tenemos básicamente los tres productos. El IceNet, que son píxeles de barcos de contacto detectados por el SNAP que no quedaron cerca de un punto de trayectoria de contacto ICE. El IcePoise, asimismo, son píxeles de los contactos detectados por el SNAP, pero que ahora sí están dentro de cercanos a un contacto de información ICE. Y el IceN es el que contiene todos los barcos. Estos son barcos, no son píxeles de ICE que fueron detectados por el SNAP. Acá tenemos un par de ejemplos he colocado justamente para que se pueda visualizar la diferencia. En amarillo los que están IcePost y en blanco los que son IceNet, para que se pueda verificar en la misma hora, en la misma fecha, la diferencia de los que sí detecta el radar y los que no, o tienen apagado el sistema ICE o lo tienen fuera de servicio o no lo quieren prender. Acá asimismo, en blanco, los contactos del sistema del radar, pero que no estuvieron cerca de un contacto ICE, y se puede apreciar la diferencia justamente en la parte más norte de esta isla de Hawái, donde se puede verificar la diferencia en la adquisición de los blancos con radar y con el sistema ICE. Esta es una presentación de la información del IceN, que son los contactos detectados por el SAR que se encuentran identificados con ICE. Estos son contactos, ya son barcos. Y como tenemos la información procedente del sistema ICE, tenemos información de nombre, el IMO es un número, un código de la Organización Internacional Marítima, tenemos curso, tenemos velocidad, y la visualización que arroja la impresión es la que ustedes pueden ver en pantalla, donde se puede verificar los contactos si son o no son, y poder ejecutar el pareo entre los barcos detectados por el SAR con la información ICE, agregando los datos del sistema. De esa forma sabemos si son o no son, qué buques son, qué rumbo tienen, y si están o no están cadastrados, o si tienen o no apagado su sistema. El IcePost es el match en píxeles, no en barcos. Son todos los píxeles de los barcos o contactos detectados por el SNAP que se verificaron cerca de un punto de contacto de información ICE. Esta es la presentación de la información del IcePost. Y esta es la presentación de la información del IceNet, que no se lo puede decir, no se lo puede automatizar porque no contamos con la información ICE de cada barco para poder hacerlo. Sin embargo, se filtran los eventos en cuanto a latitud y longitud, y podemos determinar justamente llegar tanto a barcos positivos como a barcos negativos. Más adelante vamos a ver la diferencia. Pero básicamente proviene el uno del ICE negativo y el otro del ICE positivo. Acá tengo básicamente el resultado, o la tabla de resultados de todo el estudio, donde está el ordinal, o cada número son 15 imágenes que se analizó con su fecha, con su nombre y número de código de imagen, en los registros ICE, los píxeles que fueron detectados por el SNAP, los píxeles que fueron detectados por el software, los ICE negativos, de los cuales se deducen los barcos negativos, y lo propio con los positivos.
y finalmente lo que arroja el algoritmo en cuanto al ICE-N. Y tenemos un porcentaje de pareo entre los barcos positivos y el ICE-N, el cual da un 70 y más del 75%. Y finalmente tenemos estos fueron unos impedimentos o situaciones especiales que tuvimos porque existen muchos barcos que se acercan entre ellos a entregar la carga o a coger combustible o a coger víveres o agua, lo cual dificulta mucho el verificar si es un solo contacto u otro, así como las trayectorias que pueden ver a su derecha, que se sobreponen, como están orbitando, pescando, no están transitando, no están en tránsito, sino que están orbitando. Eso impide o dificulta, mejor dicho, un mejor análisis porque están dando la vuelta exactamente por las mismas franjas en búsqueda de los cardúmenes que tienen recorridos no siempre rectos, sino muy circulares o dan la vuelta por ahí mismo. Finalmente, en cuanto a los resultados, se sugirió hacer una matriz de confusión, la cual se vino bastante difícil efectuarla porque, como se puede apreciar, no tenemos contactos en SNAP y contactos ICE, 30, desprendido de la tabla. Tenemos contactos positivos en SNAP, pero no en ICE, 27. Tenemos contactos positivos negativos, perdón, en SNAP y positivos en ICE, 23. Pero no tenemos una información en cuanto a lo que no tenemos, a la información ICE que no teníamos y también información de radar que no teníamos. Por eso es que no se pudo completar esta tabla. Sin embargo, busqué otra forma de medir la eficiencia, por si se quiere, del software, del algoritmo desarrollado. Y acá tenemos una tasa de detección general en donde básicamente sí o no detectó o no detectó, y una más específica o absoluta en donde se consideran los porcentajes de detección, donde básicamente coincide con el anteriormente que verificamos. Y también hice otra tabla de predicción donde se verifican las coincidencias. Por ejemplo, aquí tenemos en esta tabla 2, 2, 2, 2 pintados en amarillo, lo cual es de los 15 observaciones serían 8 que realmente coincidieron exactamente y el resto no coincidió, pero no exactamente. Todo esto para buscar efectuar alguna medición o algo de la eficiencia de lo desarrollado. Finalmente, tenía más conclusiones, sin embargo, puse solamente estas 3 porque son las que están enganchadas o justamente referidas a los objetivos específicos y al objetivo general, que son que se cumplió el objetivo general de la tesis en cuanto a la aplicación del procesamiento de imágenes de radar de apertura sintética y su contrastación con la información provista con el sistema de identificación automático ICE mediante el algoritmo presentado. Se verificó la funcionalidad y confiabilidad del algoritmo SNAP para la detección de los objetos en el océano, toda vez que se ha detectado un alto porcentaje de barcos que sí presentan un registro ICE, lo que verifica su empleo en el procesamiento de imágenes satelitales con este objetivo. Y el script desarrollado para ejecutar la analítica de datos a fin de reducir los datos ICE, tanto de día o de noche, nos proveyó de un manejo eficiente de dichos datos en tiempos muchísimo menores de los que hubiese tomado el procesamiento de una base completa, lo cual, al menos en mi posición acá y con el hardware, me resultaba casi imposible. Y esto se reflejó en menores tiempos de procesamiento y el empleo más eficiente de los hardwares. Finalmente, también dejo trabajos posteriores. Un aspecto que debe investigarse a futuro es cómo idear alguna discriminación cuando las trayectorias, como indicaba anteriormente, de las embarcaciones se sobrepongan o se encuentren lo suficientemente cercanas al contacto detectado para cotejarla unívocamente con la información ICE. Sin embargo, el procedimiento que se empleó funcionó bastante bien. En el caso general, habida cuenta que el tráfico marítimo es poco denso en las zonas que se requiere vigilancia para la navegación de estas embarcaciones oscuras. Y también, bueno, esto aquí ya un poco lo estamos implementando acá en el Ecuador, verificando otra forma de comprobación, que es contar con un buque guardacostas cuando sea detectada la imagen satelital y procesada mediante el SNAP. La misma que pueda, mediante sensores embarcados, dar información exacta en la hora, posición y fecha oportunas de la toma de imagen y de su posición. Muchísimas gracias por la oportunidad y por esta
y espero un poco haber cumplido con los objetivos de la maestría.